El carácter para la palabra crisis en chino se escribe con dos trazos. Uno que representa peligro y el otro que representa oportunidad. Es decir, en toda crisis hay una oportunidad. O también, como diríamos quizá en Occidente, nunca hay que desperdiciar una crisis, hay que aprovecharla. Y es que crisis es lo que realmente está ocurriendo en el continente americano, con el movimiento quizá nunca visto, masivo de millones de personas internamente desplazadas, migrantes o refugiados, que están caracterizando no solo a los países tradicionales de migración, de tránsito o de arribo, sino países que generalmente pues nunca uno piensa como parte de las ecuaciones de la transmigración en el continente americano. Y es una crisis de enorme envergadura. Solo en este mes, cifras que están por salir de la patrulla fronteriza de Estados Unidos arrojarán, cuando sean publicadas, que solo en septiembre fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos 192,000 personas, y en lo que va de este año fiscal se han detenido 1.7 millones de personas en la frontera. Es decir, es el número más alto registrado en la historia de la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo que también es evidente, junto con esta gran crisis que estamos viendo y sobre todo que se materializa en la frontera entre nuestros dos países, México y Estados Unidos, es que las políticas de seguridad fronteriza y de aplicación de la ley migratoria para contener los flujos migratorios por sí mismas no dan el ancho, y lo único que están haciendo es jugando al bote pateado. Es decir, mueven de zona a zona, de región en región, de frontera a frontera, el nuevo punto de crisis y de contención, como ha ocurrido con las peticiones primero de la administración Trump, ahora de la administración Biden, para que México sirva, digamos, de primer filtro de estos movimientos que llegan a través de la frontera de México con Guatemala camino a la frontera estadounidense. Y precisamente arrancaba con esta idea de que toda crisis encierra una oportunidad, porque aquí hay la oportunidad para que los países de las Américas encontremos soluciones integrales y regionales. Ya no es posible que Estados Unidos piense que aplicando sus leyes migratorias va a lograr solucionar el problema. De entrada, porque le está pasando la pelota o la papa caliente a México, y México, al hacer lo que está haciendo en la frontera con Guatemala, se la pasa a los países centroamericanos, y no estamos solucionando de raíz los problemas. Estamos viendo movimientos inéditos, es decir, haitianos que llegaron hace 3, 4 años a Chile, Argentina, que han venido avanzando, que han venido subiendo por el continente a través del istmo centroamericano hacia territorio mexicano, crecientes flujos de cubanos saliendo por vía marítima hacia territorio mexicano, hacia la península de Yucatán, incluso gentes de fuera del continente aprovechando las políticas laxas de visa de algunos países sudamericanos, llegando a aeropuertos en Quito, en Sao Paulo, y de allí, desde fuera del continente, tratando de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, con todos los riesgos, además de seguridad, que esto podría conllevar, sobre todo por algunos patrones que pudiesen ser explotados por grupos terroristas buscando infiltrar a personas por la frontera México y Estados Unidos. Y reitero la idea de la crisis con la oportunidad, porque primero aquí hay la oportunidad que los países de la región, ya sea a través de los foros multilaterales como la OEA o como las Naciones Unidas o algunos mecanismos subregionales, encuentren soluciones de raíz, no solo para atender las causas estructurales de la migración, sino cómo atender el hecho de que tenemos millones de personas que ya están en movimiento, que están en países que no son los suyos, cómo protegemos sus derechos, cómo garantizamos que les estamos dando el derecho a una audiencia para refugio y asilo, cómo aseguramos que los países están cumpliendo con sus compromisos
en materia de convenciones internacionales migratorias o de refugio, cómo hacemos para diseñar programas temporales de trabajadores circulares, legales, ordenados para nichos específicos de la economía. Tiene que haber una gran negociación integral regional que urge. Y aquí México, que de repente se las ha dado por querer decir que está liderando en América Latina, con, por ejemplo, esta ópera bufa de la cumbre de la CELAC, en vez de estar pontificando sobre la no intervención en los asuntos internos de otros países, México ciertamente podría, por sus propias experiencias, por el hecho de ser uno de los países con una de las mayores diásporas fuera de su territorio en otro país, es decir, 11 millones de mexicanos, 5 millones de ellos indocumentados en Estados Unidos, 32 millones de estadounidenses que son mexicoamericanos, es decir, que tienen raíces en México. México por esta tragedia, pero también por esta experiencia que tiene, podría liderar este esfuerzo en América Latina y el Caribe, con Estados Unidos, con la administración Biden, para encontrar mecanismos que no solo estén basados en las políticas de control fronterizo que sencillamente están jugando al bote pateado. Estamos evitando solucionar de raíz el problema y mientras tanto el continente enfrenta una tragedia humana de dimensiones desconocidas hasta ahora. Es una oportunidad también para que México, precisamente porque Biden está urgido de poder demostrar que tiene bajo control la frontera y el alcahueteo político que el Partido Republicano va a hacer de este tema en las elecciones intermedias, de ayudarle a Biden a solucionar de raíz este problema, pero también rechazar paradigmas como el oneroso programa Permanece en México, que la Suprema Corte le ha obligado a la administración, la Suprema Corte de Estados Unidos le ha obligado a la administración Biden a reimponer, siempre y cuando México coopere. Que México le diga a Estados Unidos, no, esos paradigmas son inaceptables, tenemos que encontrar otros mecanismos de atención para poder garantizar los derechos de los migrantes, pero también poder garantizar que le estamos dando a refugiados y a potenciales solicitantes de asilo las audiencias para poder determinar que son efectivamente refugiados potenciales, que México encuentre un paradigma propio de política migratoria, no uno impuesto desde Washington, y que México canalice en serio, a fondo, recursos personal para que el INAM y la Comar puedan hacer su trabajo y vayamos avanzando de manera integral desde Canadá hasta Argentina, todos los países de la región, en un enfoque integral, coordinado, concertado, para confrontar, contener, pero también mitigar los costos de dislocación económica, social, humana, que este movimiento inédito de personas que estamos viendo hoy en las Américas está teniendo para todos los países de la región y de paso matar este tufo xenófobo que ciertamente está presente en Estados Unidos desde ese tiempo, pero que también lamentablemente ha levantado la cabeza en países como México, Chile, Colombia, que ha sido un parangón de cómo ayudar a los migrantes venezolanos. Ahí también se empiezan a ver algunas manifestaciones xenófobas que son de enorme preocupación. Es una oportunidad la que tenemos en este momento, México, Estados Unidos y otros países, de atender estructuralmente a fondo este gran reto que están enfrentando los países del continente americano.